Buenas, mi nombre es Emiliano y hoy vamos a hablar de rollos, así que bienvenidos, bienvenidas a otro video de Oeste Analógico. Armé este video porque entiendo que hay mucha confusión sobre el tema, recibo muchas consultas sobre los rollos y realmente que entiendo esa confusión porque es una confusión que yo también tuve, no solo inicialmente hace muchos años cuando empecé en fotografía analógica, sino durante muchos años hubo inquietudes que me seguían acompañando o dudas que después leyendo, en la misma práctica, hablando con distintos colegas, con distintas personas que saben más que yo, me fueron desasnando, me fueron despejando esas dudas. Pero entiendo de dónde parte la confusión y entiendo también que tener rollos color, rollos blanco y negro, rollos de cine, rollo vencido, rollo bobinado, combinaciones de eso, distintos procesos de revelado también, genera que quizás uno en primera instancia dice ¿qué es todo esto? ¿Qué rollo pongo en mi cámara? ¿O qué diferencia hay entre este rollo y este otro? Entonces, yo armé este video con la idea de despejar todas las dudas que yo considero que podés llegar a tener. Así que, sin más preámbulos, porque no quiero empezar a hablar ahora y hacer más larga la intro, arrancamos. En este video nos vamos a enfocar exclusivamente en rollos para 35 milímetros, para formato 35 milímetros, porque es el rollo más habitual y es donde por lejos hay más variedad y se puede generar más confusión. Así que vamos a empezar por la opción más simple, la opción más fácil de rollos y la que yo entiendo que genera menos confusión, que son los rollos en cajita o rollos industriales, ¿no? Me refiero a los rollitos que vienen así, donde el fabricante ya directamente los comercializa para que nosotros los coloquemos en nuestra cámara. Tenés que tener en cuenta que yo digo en cajita o industriales o industrializados o como sea, que eventualmente pueden no venir así, no necesariamente el rollo tiene que venir en cajita porque hay películas, por ejemplo, como puede ser el Pro Image, que viene en caja de 5 y después si vos compras uno solo te lo pueden llegar a vender así en el tubito este. O por ejemplo, como te mostraba antes, el Fuji 400, yo lo tengo así, pero también lo tengo así. Entonces, si tengo esto, voy a abrir la caja y si alguien necesita solo uno, le voy a vender uno solo y va a venir también en un tubito de esta forma. Este tipo de rollos, que son industriales, usualmente se consiguen en color y en blanco y negro. Y estos rollos los puedes usar en cualquier tipo de cámara sin ningún tipo de problema. Sea que uses reflex, sea que uses una cámara compacta. La cámara que vos se te ocurra, este tipo de rollo vos lo podés usar sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora sí vamos a ver uno de los temas que genera más confusión, que es el tema de los rollos bobinados. Un rollo bobinado es un rollo que se fracciona a partir de una lata más grande que viene con más película. No voy a ahondar en el proceso ese porque hace un tiempo hice un video, entonces si te interesa ahondar en el tema de rollos bobinados, te voy a dejar el link en la descripción para que vayas y lo chusmees. Pero como para que se entienda la idea, hay película, por ejemplo, la película blanco y negro es muy usual, la película de cine también, que viene al por mayor, viene en latas. Por ejemplo, en blanco y negro esto es una lata de Foma 200. Acá vienen al por mayor 30.5 metros de película. Y en el caso de cine, por ejemplo, el Kodak Vision 3 500T viene en este tipo de latas que tiene 122 metros de película. Entonces, esa película se vuelve a meter con una maquinita que se llama bobinadora, que yo tengo esta, que es mi bobinadora, para que vos veas. Se va fraccionando en chasis que estén vacíos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esa película es más económica. Es decir, si yo tengo que comprar un Foma 100 en cajita o un Foma 100 bobinado por Oeste Analógico a partir de una lata de Foma 100, como te mostré recién, de 30.5 metros, este te va a salir más barato. ¿Por qué? Porque comprar el por mayor es más barato. ¿Es la misma película? Sí, es exactamente la misma película. El mismo fabricante te la puede vender así en cajita o te la puede vender al por mayor para que vos te la fracciones. Entonces, en ese caso, es exactamente la misma película. Quizás si vos la ves que una es más económica que la otra y una te dice que viene en cajita y otra que viene bobinada, tiene que ver con eso. Pero en ningún caso es película vencida o no tiene que ver con eso. A ver, yo podría tener película en una lata que haya vencido hace 10 años y bobinarla, obvio que sí, y en ese caso sería película vencida. Pero toda esta película, lo habitual es que no es película vencida. Esto se sigue fabricando, ¿sí?, al por mayor. Por lo tanto, vos podés comprar rollos bobinados de película fresca. En ese sentido, o sea, película no vencida, película que el fabricante haya fabricado recientemente.
Entonces esa es la diferencia inicial y principal entre un rollo bobinado y un rollo de cajita. Algo muy importante que tenés que tener en cuenta al momento de usar principalmente rollos bobinados es el código DX. El código DX es un patrón que está inscripto sobre todos los chasis que le indica a la cámara el ASA de la película que vos le estás colocando, es decir, la sensibilidad de la película. 100, 200, 400, 800, depende el rollo que vos le coloques, obviamente. Entonces, este es el código DX, ¿ves? Este patroncito acá. Eso es lo que le va a indicar a la cámara automáticamente. ¿Qué tenés que tener en cuenta en caso de usar rollos bobinados? Que habitualmente la película que uno bobina dentro del chasis no coincide con el chasis original. O sea, no es la misma película y muchas veces ni siquiera coincide el ASA. Entonces, si vos tenés una cámara que no tiene lector de código DX, no pasa nada porque vos el ASA la vas a seleccionar de forma manual. Después hay muchas cámaras que tienen ese lector de código DX, pero también te permite, una vez que la cámara lee, por ejemplo, le pones un chasis y la cámara dice 200, pero vos sabés que adentro le pusiste un FOMA 400, bueno, vos manualmente podés hacer esa corrección. Pero hay otras cámaras, habitualmente compactas, que no, que la cámara va a leer automáticamente el DX para saber el ASA y va a decirte, mira, este rollo es de 100. Entonces, si vos adentro de un chasis de 100 pusiste una película de 400 ASA, lo que va a pasar es que la cámara va a medir mal porque va a estar teniendo en cuenta que tiene un rollo de una distinta sensibilidad a la que realmente tiene. Entonces, lo ideal para rollos bobinados es que vos tengas la opción de seleccionar el ASA manualmente en tu cámara. Todo lo que vimos anteriormente de código DX, por supuesto que aplica a la película de cine bobinada. Pero la película de cine tiene algunas salvedades más. Quizás sea la película que genera más confusión. Así como al inicio te mostré la lata de Kodak Vision 500T, yo acá lo tengo bobinado. ¿Qué tenés que tener en cuenta si usas película de cine? Principalmente la película de cine tiene una capa más que la película que veíamos antes en cajita color, por ejemplo. Tiene una capa que se llama capa anti-halo, capa Remjet. Entonces, cuando vos llevas a revelar esa película, no lo puedes revelar con el proceso tradicional. El proceso tradicional de revelado de película a color se llama C41. La película de cine se revela con otro proceso, que es el proceso ECN2. ¿Qué pasa con ese proceso? Que es mucho más caro y es mucho menos habitual de encontrar lugares donde hagan ese proceso de revelado. ¿Qué se hace para subsanar esa situación? Es que se revela con el proceso C41, pero antes se le quita esa capa con otro proceso químico, se le quita esa capa anti-halo y después se puede revelar como cualquier rollo color normal. Entonces ahí no va a tener ningún problema. Entonces posiblemente cuando vos lleves a revelar un rollo de cine y te pregunten o te digan cómo lo van a revelar, te van a decir que lo van a revelar como proceso cruzado. Proceso cruzado quiere decir justamente, se me trabó ahí las palabras, revelar el rollo de cine, que el proceso nativo es el ECN2, como si fuese un rollo color C41, haciéndole previamente ese proceso para quitarle esa capa anti-halo. Y otra cosa que es muy importante y que tenés que tener en cuenta es que esa capa que hablamos le da un poquito más de espesor a la película, lo que hace que el avance de la película, a medida que va avanzando el rollo adentro de tu cámara, sea más dificultoso. Entonces, este tipo de película, la película de cine, no está recomendada para cámaras que tengan el motorcito de avance automático. ¿Por qué? Porque tiene que hacer más fuerza para la tracción y, si bien no es una regla y no siempre pasa, puede ser que la película termine dañando el motor y lo termine rompiendo. Entonces, la película de cine, habitualmente lo ideal es usarla en cámaras que vos tengas la palanca o que veas que la tracción no dependa de un motor que lo veas medio débil. Y por último, respecto a la película de cine, tenemos este tipo de película, que es película de cine, pero la podemos usar como hablamos al inicio, como si fuese un rollo de cajita, en cualquier cámara sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace el fabricante de este tipo de rollos es eliminarle previamente esa capa anti-halo que hablamos antes. Entonces, al eliminarle eso ya lo puedes revelar con el proceso C41 como si fuese un rollo color convencional, y como le eliminó también esa capa, no vas a tener el problema que hablábamos previamente de la tracción en una cámara de avance automático. Por lo tanto, esta es una muy buena opción si vos tenés una cámara automática
y querés usar película de cine, podrías usar las películas de tipo CineStill. Y por último tenemos rollos vencidos, que también es algo que genera bastante confusión. Para los rollos vencidos aplican todas las reglas que vimos antes. Si tu rollo vencido es un rollo que viene en cajita, que se consigue, que el fabricante así lo sacó a la venta, bueno, no tenés que tener ninguna precaución adicional al momento al menos de colocarlo en tu cámara. Ahora te voy a contar algún detalle puntual de la película vencida. Si fuese película de cine vencida, bueno, tendrías que tener las mismas consideraciones a si fuese una película de cine no vencida. Idem si fuese película blanco y negro. Lo que sí te puedo decir es que a medida que pasa el tiempo, la película, una vez que está vencida, va perdiendo sensibilidad. Hay distintas reglas que dicen de si pasan tantos años tenés que tener en cuenta tal cosa, pero eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque depende cómo estuvo conservada la película. Si la película estuvo re bien conservada, quizás no se siente tanto esa disminución de la sensibilidad. Si estuvo en un patio al sol durante 10 años, quizás sea inservible la película. Entonces, no hay una regla específica y que claramente te sirva. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que si estás usando película vencida, la sensibilidad como estoy hoy, la sensibilidad va a ser menos. Entonces, suponete que si vos usás un rollo de ASA 200 nominal, es decir, que el rollo que vos le pusiste era de ASA 200, bueno, en tu selector de ASA, por ejemplo, le podés poner 100 para que la cámara piense que tiene un rollo de menos sensibilidad y así compensar la exposición. Pero lo ideal, en mi experiencia, es siempre usar el ASA nominal, el ASA con el que vino, hacer un revelado y en base a eso evaluar cómo está el rollo, porque no siempre es necesario hacer esa compensación, ni compensar un punto, 2 puntos, ni medio punto. Eso, hay mucho de prueba y error y hay mucho también de que la película vencida a veces no siempre responde linealmente, no siempre la misma película te va a responder de la misma forma. Por lo tanto, lo conveniente, en mi opinión, es ir probando en ese sentido. Así que me estoy quedando sin voz ya. Cualquier duda, consulta, inquietud, algo que quizás no haya dicho, no haya mencionado, me haya olvidado, algo que quieras complementar, lo que sea, lo podés dejar en los comentarios, que para eso están y que son súper útiles, porque a mí también me sirve muchísimo ese feedback en general para ir viendo, ir corrigiendo, ir aprendiendo, ir agregando, etcétera, etcétera. Espero que haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Claro que sí. ¡Adiós!